Aproximación de una tragedia. Volviendo a los recuerdos, las siguientes experiencias ya fueran un par o tres de años después, mientras en mí se desarrollaba el físico y el intelecto, alrededor de la idea absorta y en parte obsesiva del deseo y la apetencia sexual, que con Janet se hubieran despertado, y acrecentando por cada uno de los estadios en mis sentidos, cogniciones, llamados al amor, al deseo, a la experiencia, o algo meramente indefinido y por descubrir. Y surgida esta palabra entonces, ¿qué sabría yo de este tan significativo estadio en que dos personas se desearan o se quisieran con tan solo 14 o 15 años? Cuando aquello fuera una fuerza mayor, repleta de procesos hormonales, inicios de la debacle y del debate o el conflicto interior bruto, que uno mismo pasara o sufriera en dicha etapa, entre lo debido y por haber, lo erótico sentimental y las pasiones, y el curso o flujo de la vida, las influencias y el propio ser aún conociéndose, un desarrollo metafísico o cuántico a lo existencial y en circunstancias. Los amigos, seguramente le diéramos a tal significado la importancia que tiene y que tenía, pero cuando uno no prospera al haz o al envés del tiempo y de la dicha, o en esa coincidencia que os hizo coincidir hasta el entonces, ese sentido significado se fuera modificando o readaptando, incluso perdiendo. Recuerdo entonces cuando salía con los amigos de instituto o del barrio en los fines de semana, aquellos paréntesis en los que se proclamaba la desventura y la proclive libertad de adolescencia, en las múltiples salas de baile, boleras y discotecas juveniles esparcidas por toda la ciudad, donde ni éramos tan buenos como unos creían, ni tan malos como otros pensaban o decían. Pero dejando a un lado todos aquellos prejuicios o criterios de toda aquella gente que se creía con derecho a tutelar o a juzgar de algún modo nuestras conductas un tanto irreverentes, debidas o indebidas, cumplidas o incumplidas, necesarias o esenciales, condicionadas o condicionantes, e inocentes sin duda entre nosotros, aunque mejor hablaré por mí y los 4 o 5 contados del entorno, de aquella edad incompleta y la ignorante en que nosotros florecía el entusiasmo y plenitud. Cuando no, también el desespero, el hastío, la decadencia, aun ser solo, tan solo eso, sensaciones ínfimas de nuestras circunstancias. Pues tuvimos y pudimos apreciar y disfrutar, en el más y en el menos, de una infancia y juventud excepcional, tan relativa como la quisimos o pudimos experimentar. Se reconoce el hecho de la vida y de lo empírico, de la equivocación y del acierto, cuando una sola equivocación pudiera a 10 aciertos, aunque después de todo nos reconfortara el hecho de volver de nuevo al ciclo de la vida, a esa persistencia o la constancia, tras nuestras encaminadas o disueltas vidas. Por otro lado, ahí es donde, por segunda vez, ya alcancé mi pleno al 15, como así decirlo y con perdón de la expresión, aunque en todos aquellos años, que fueran no más de 2 o 3, mientras los estudios y el trabajo nos llamaban a la espalda, para poder ser algo el día de mañana, en el día a día, lo cual, según quién y según cómo, y según las posibilidades que todo se andaría, y donde la vida, dichosa y puñetera, da 1000 vueltas, y en ella, yo supiera de lo desavenido, de cuanto no quisiera o ni se lo deseara al prójimo, al más próximo o distante, cuando no a la certeza por completo o absoluto, y a un ser quien ya era, más lo adquirido y la constancia de ese tiempo que es desliz, bucle o secuencia, de no saber lo que quería realmente, pesquisa o búsqueda, repleta de hallazgos o de pérdidas. Por lo que hacía al sexo, no llegar a perder como es debido completamente la virginidad hasta los 20, que dado a la paradoja, más bien la perdiera por fascículos, desde la pronta edad del descubrimiento a la ya repentina fugacidad del tiempo, en que el presente es tan continuo como el antes y el después en el gerundio de la estancia o sentimiento. Porque aún les pueda parecer extraño, la edad es tan relativa y cada paso que pude divisar y experimentar en ese lustro de mi vida no me acomplejara en absoluto aun estar deseando el hecho de aquella idea prefigurada, que cada vez más se hacía más y más certera, puesto que algo en mí, y en todas aquellas primeras emociones, sensibilidades y nombres de los cuales muchos de ellos olvidados o perdidos en el tiempo y en la onomástica del día a día, estuviéramos realmente preparados para aquello que tan grotescamente sonaba pronunciándose en una palabra tosca y vasta, pero ampliamente definida en sus variantes, que fuera el hecho de follar, no tanto el onanismo, sin tabúes de la palabra o expresión, ni mucho menos la experiencia,
recitada o resonante esta, por nuestras indebidas y ansiosas bocas, a pesar de que en alguna y ciertas aventuras de pubertad nos acercáramos cada vez más y más hacia aquel hecho, que inevitablemente y de un modo u otro condicionara en parte el devenir de nuestros días, ante el desenlace total de nuestros anhelos y estallidos hormonales más o menos correspondidos, corrompidos, viscerales, románticos o detestables, pero que, por alguna razón u otra, por algún motivo u otro, el caso es que en tantas ocasiones en las que haber podido culminar o mancillar las formas y el verbo en una gloria adolescente de la cual, en parte, nunca volvería a desprenderme, y las oportunidades surgían y pasaban, se emprendían y volaban, aunque en tantas ocasiones no nos fuera, o mejor dicho, hablando en plata, por mí, no me fueran propicias para ambas partes intervenidas por los sortilegios de Eros, hacia aquel desenlace tan deseado e idealizado en parte, o en la mesura de nuestro trance y cúmulo de energías. Años más tarde acabé perdiéndola del todo, como ya he dicho, y por fascículos, y como es debido, lo cual, no quisiera decir que hasta el entonces uno se hubiera mecido en una nube sin picardía, alejado de lo carnal y del reflejo, diría yo, que de buenas, muy buenas experiencias, sensaciones, compartidas o propuestas. Y que a mis 20 años, aunque aquello aún haber valido la pena no hubiera sido tal y como yo me lo esperaba, cuando este hecho se diera en el jardín de las delicias, donde al fin pude completar aquel ritual tan enigmático e idealizado en primera instancia, pero igualmente magnífico y resuelto, en aquella práctica de amor adolescente, aun tenerlo que pagar. Pero hasta aquí la historia empieza a torcerse hacia un panorama más disléxico, enrevesado y gráfico de una tremenda perversión sexual, en el cual me fuera introduciendo poco a poco y sin remedio a través de las distintas etapas del deseo o la lujuria. Y quien dijera que no me hubiera enamorado nunca, eso solo lo sabía yo, y los idilios que se hubieran resuelto o no, forman parte de un espejismo remoto del recuerdo. Como ya he dicho, al final acabé perdiendo la virginidad en aquel prostíbulo evocando a una respuesta carencial del paraíso, entre tantos esparcidos discretamente por los entresijos y escenarios de una ciudad envuelta en las penumbras de la soledad y la fantasía erótica. Aquel era el jardín de las delicias, solo una etapa de mi vida en la que no pude encontrar, o hallar, mejor dicho, o ya te hubiera perdido. El amor, aquel amor inmaduro y clásico por el cual me habría envuelto en sus redes sin dudarlo, en las ascuas de Janet, aquella chica puber a la que tanto amé, incluso sin darme cuenta de que en esos instantes la estuviera buscando a ella, mientras todo a mi alrededor poco a poco se convirtiera, se fuera deviniendo o desvaneciendo en lujuria, en casi un deseo mortal y esencial del cual no podría desprenderme jamás, o al menos eso pensaba en aquella etapa de mi vida, ya adulto, en que desengaño tras desengaño, y otras circunstancias de bolsillo, ya que no nos engañemos, por muy erudito, guapo, simpático, capaz, romántico o superdotado que seas, o pudieras serlo, a cada cual sus dotes, sin un estatus solvente en el que poderte o pudieras establecerte o desenvolver, dentro de un contexto social y avanzado, y en un nivel correspondido de la petición intelectual, que tú tanto necesitaras, alejado de tendencias o intendencias y nuevas causas para la gran mayoría, donde no todo nos lo podemos permitir, y donde en ciertas etapas de mi vida, Janet fuera un hecho distanciado, ajeno, casi inalcanzable, seguramente bucólico o meramente paralelo a mi existir. Y venido al caso, tiro la piedra al vacío, como una reflexión o citación. Huyamos del mundanal ruido, donde nos podamos sentir libres, y de la propia civilización de nuestra cultura, de un mero confort o sofisticación. No, eso no. Los portaremos con nosotros en la medida en que ésta se nos corresponda, y nos sea posible, aun estuviésemos aislados antropológicamente. Retornando a la historia y haciendo un salto anterior a la pérdida total de mi pureza fálica, por nombrarlo de una manera diferente al hecho de la virginidad, volvería a rememorar los días en que junto a Jacint, o a Jacinto Stendhal, Alberto my friend, Jesucito Chano, Alejandro el Rubio, Santiago el Largo, o Jordi el Divino, Eduardo el Nonas, Magda la Liebre, Fernando el Simple, Fausto el Cunas, Yolanda la Rubia, Checo Lagunas, Natalia la Prima, Miriam Delicias, Nuria la Fea, Ana la Sola, María la Triste, Vanessa la Cray, Ainhoa la Loba, Ernesto el Ciencias, Nuria Botijo, Juanjo el Cenizas, Isa la Bella, Felipe el Tremendo, la guapa Leticia, Silvia la Pelos o la tierna Alessandra.
entre otros tantos más conocidos y por haber, que se quedaran por ahí rondando o pintando la madrugada, exhaustos o con algún que otro asunto pendiente a que atender o al que tenerse, después de haber salido o antes de haber entrado a una de tantas fiestas de universidad, o fiestas surgidas y en las que, sin llegar a ser los míticos guateques, no dejaban de ser un medio de transición para los que se quisieran conocer, y en las que, por decirlo de algún modo, nos introdujera algún que otro amigo o conocido, salas de baile donde nos encontrábamos y en las que solíamos ir asiduamente, donde nos dejábamos portar por los temples, estemples y desquites, estímulos variantes y desinhibiciones de la noche, en que aquella fuera una de tantas en las que no conociéramos a nadie, o por el contrario acabáramos evocando al albedrío entre nosotros, los encontrados o disueltos ojos y miradas de la noche, o nuevas amistades por conocer o por hallar, en aquellos últimos años antes de emprender un cambio radical en nuestras vidas, en la década en la que unos más tarde o más temprano entráramos en los 20, donde todo aquel instinto de pasiones y nociones desprendidas y un tanto desperdiciadas, que tanto amor al desperdicio, ya fuera por la edad, por la bebida o por las drogas, que tarde o temprano acabábamos por probar en algún que otro sentido y formato, y con algún que otro disgusto e incluso muerte por accidentes de tráfico o sobredosis entre las amistades o conocidos, las cuales nos pusieron en sobreaviso de aquel mundo en el cual ni tan solo algunos acabamos de pisar un cuarto de la superficie significativa y del cual, en parte, si ustedes lo piensan, ninguno de nosotros perteneciera totalmente a esa faceta del trance juvenil metabólico al que todos nos devenimos alguna que otra vez. El caso es que siempre acabábamos en algún que otro parquecillo de la ciudad, o en la playa si el tiempo lo permitía, o en el apartamento donde acabar la noche, con las chicas del barrio entre nosotros, donde la privacidad era un grado, alargando la noche hasta el día siguiente, en la que en muchas de aquellas ocasiones, sin ni tan siquiera dormir, y haciéndome el hombre, y queriéndome demostrar más bien un 4 pesetas, a mi edad, me despedía de los que estaban aún despiertos, y me iba allí donde me esperaban las altas temperaturas del horno ya encendido, ya unas horas antes, del horno y pastelería que regentaban mis padres, mis viejos, como los habría nombrado antiguamente, y en las que aún esperándome siempre con los brazos abiertos, no fuera el mejor de los destinos, en ese amor y odio del oficio o de un oficio más, de lo debido y lo exigido, rascando latas negras o vaciando picas sucias, donde el trabajo parecía no conducirme a ningún remoto lugar, del cual yo pudiera sentirme satisfecho y al cual detestaba profundamente, a pesar de lo adquirido en todo ese rol de aptitudes y pasiones creativas, por las cuales y en parte, gracias a ellas, en ese universo de laboratorio contemporáneo de alquimias, compendio de artes plásticas, mis facetas creativas y ciertas iniciativa autodidacta se fueron instaurando en la medida en que pasaban los años, entre múltiples tareas compaginadas, estas con mis propios pensamientos, y que con el paso de los años, lo avenido y lo desavenido, desembocaría en una terrible confrontación entre estas mismas, en el propio conflicto, porque las dedicaciones, los universos, los oficios, las materias, son vastas extensiones de plenitud y esfuerzo, y tiempo por los que hay que discurrir, y yo, en aquella edad, y tal vez inclusive hoy, habiéndome especificado ya en ciertas materias compaginadas, no quisiera o pudiera casarme con nadie, sino creo, por mi parte, que ya lo habría hecho sin necesidad de haberme complicado la existencia durante años. Con aquellos 16 o 17 años, y con 4 de ellos a mis espaldas, ejerciendo entre disciplinas, deberes y disfrutes, no me aproximara ni me condujeran entre dispersiones, pérdidas y colapsos de un tiempo, entre quimeras distorsiones por comprender, elementos de una estructura, o de una tremenda e irremediable alegoría a la libertad, o en la libertad de ejercer o en pensamientos. El hecho de que a lo largo de mi vida, por muy complicadas que se pusieran las cosas, o que otros las tuvieran peores y también mejores, yo aquel oficio de reposterías, pasteles, chocolates, trufas, panes, magdalenas, hojaldres, hojaldrillos y bizcochos, cocinillas, hornos y artesanas manos con las que elaborar, no retendrían aquella alma soñadora y libre. Y aún el equívoco, por muy dulces o sabrosas que éstas se vieran, ya que aún dándole todo el trabajo, otras necesidades me aclamaran en el tiempo, o más bien que me absorbieran, aun buscarlas o sin saber en un principio cuál serían esas siglas de identidad y dedicación, que me tuviesen que aferrar y confiar en lo que algo en mis sentidos se intuía, y que aún estaban por determinar,
por definirse, por devenirse, por descifrarse, y de hecho, entre todo lo ejercido ya, no creo que se prestara a ello, en su totalidad, aun ya sentada la cabeza entre los hombros, que no es el caso, ya que el tiempo es algo relativo, fuga de instantes y de imprentas, fuga de instintos y prejuicios, o precipitaciones dignas de algo existencial. El mal oficio de la polifacía y de la escritura. Por el contra, lo dicho, les lanzo mis mayores respetos a los oficios y artesanías, a tan dignas dedicaciones. Por otra parte, no crean que todas mis preocupaciones o inquietudes me ocuparan todo el tiempo, de las horas en que el tiempo es tiempo, en que uno está consciente. Y digo esto porque creo estar dándole un aspecto un tanto tremendista y negativo a lo que se refiere a aquella etapa de mi vida. Y si este es el caso, también cabe citar toda la felicidad y los buenos momentos que aquellos días en los que conociera a gente maravillosa con la que compartí momentos extraordinarios, tanto en lo debido como en lo devoto de nuestras vidas, compaginara un saber establecido y requerido a la conducta y disciplina de un trabajo, y de un placer, aunque estos nos queden más para otro tipo de relatos, entre amigos o compañeros, rememorando viejos tiempos de aptitudes y condicionantes varios, donde la economía era y sigue siendo un grado establecido y condicionante entre nosotros. El caso es que este fuera mi parecer, aunque seguramente estemos la gran mayoría de acuerdo en que no todos estamos salidos del mismo molde para la causa, o más bien dicho, para las causas de la vida, o que en ella se dispensan. En esto cabe la genética, la educación, la experiencia, la psicología, las circunstancias y el entorno, y como no, la voluntad, sí, el deseo y la voluntad, y de la gente, sí, la gente, no menos digna de una mera supervivencia tambaleante en el sistema del bienestar. Pero yo no iba contra todo aquello, aun las propias y debidas ambiciones que uno pudiera tener, mis aptitudes artísticas, físicas e intelectuales, esenciales para mí en muchos aspectos de dicha supervivencia, donde todas aquellas fotografías, las lecturas, los escritos, las pérdidas o encuentros, los diarios y diálogos, mi voluntad autodidacta no fueran contra todo aquello, por lo que mis abuelos y mis padres en su día hubieran luchado, se hubieran forjado y trabajado, aun no valiendo hoy todo aquel esfuerzo por los que muchos han dado su vida, por y en según qué circunstancias, en un sistema que solo ve cifras de micro o macroeconomía, y que para nada son injerencias cuando uno se haya visto involucrado, perjudicado, y por los cuales me viera sometido a los prejuicios de la ignorancia, y sin más remedio que emprender mi búsqueda del conocimiento por vías alternativas a las normales, no certificadas con grados de distinción, y una cierta conformidad a cada cual con la que poder establecer su vida en un mundo cambiante y ambiguo, e incluso contrapuesto o contradictorio. Tal vez la sociedad se estuviera desmoronando de nuevo, una vez más, en uno de tantos colapsos o cambios, ciclos, periscopios, en los que no divisamos tierra hasta que ya nos llega el agua hasta el cuello, o no nos queda otro remedio que achicar el agua en el bote salvavidas en el que nos podamos encontrar, o es que tal vez se estuviera transformando, por el contrario, en algo peor que una digna lucha o reivindicación de una clase social media a punto de extinguirse, en los tiempos que corrían, sin rememorar causas dignas y necesarias, pero en parte injustificadas de tantas revoluciones sabidas y por haber, las cuales no llamaran al mal tiempo. Pero entre nosotros todavía quedaban los residuos y retales de aquellos antepasados sistemas políticos, de uno y de otros aspectos, de algún que otro totalitarismo, por los cuales muchos dieron sus vidas para evitar, y vuelvo a repetir, que no todos estemos hechos del mismo molde y forjado, ni para la misma función ni funciones. Yo creo que con estas palabras bastan para un buen entendedor. Las capte o malinterprete en este bullicio de palabras y ensables significados. Por otro lado, yo ya había perdido mucho tiempo, sí, mucho tiempo, y el tiempo es tiempo, entre una y otra cosa, entre un trabajillo y otro, entre una y otra materia, entre uno u otro amor o desamor, entre equivocaciones y aciertos. Cuando ya lo he dicho, pesará más la equivocación que cualquier logro, ante la mirada de los próximos o los ajenos. Que en cierto modo he sido emprendedor, pero de mis propias voluntades y criterios, fantasías, carencias, de una procurada propia iniciativa hacia lo indefinido, ante mis propios sueños, asuntos o intereses, la conveniencia afín. No lo niego, si estos son objeto matérico que algún día al compartir pudieran dar respuesta o fruto, en lo empírico o en lo efímero, en lo justo o injusto de cotas de esfuerzo y dedicación,
no remunerado, ni cotizado, ni agradecido por otras fuentes que no fueran las de una propia y debida satisfacción al alcanzarlas. Día a día y paso a paso, año tras año, y así, hasta ya cumplida o establecida en mí, toda una década de afanes y de búsquedas, de pérdidas y desengaños por los que escribir. En la década de mis 20, muchacho inadaptado, unos dirían, inconforme sin duda, solitario quizá, un tanto perdido tal vez, aun habiendo entablado relaciones con los demás, no comprendieran o no quisieran admitir, o permitirme en determinados casos, o que desconocieran sin más. Establecida y bien dispuesta, situada en sus disfraces y roles, se hubieran reído descaradamente de mí, aun partiendo de su ignorancia, desconocimiento de causas o malicia especulativa, intencionada y confabulada. Por otro lado, reconozco que no podría llegar a cabo nada sólido y factible que de mí, o en parte dependiera más que mi propio body and soul, los cuales no bastan para alcanzar la empresa de una mera supervivencia dentro de ese contexto socioeconómico y político-social en el que habitamos, ni de un comité ni un dispendio de aptitudes gráficas para una procaz y factible autonomía y estabilidad económica, y que la palabra fuera la emancipación propia y de terceros, que ya no diga de la especie, refiriéndome a amigos o conocidos que estuvieran en la misma o parecida situación, aunque para ello ya tuviese que contar con alguna mínima aproximación y confianza en gente que totalmente desconocía, pero que me habían demostrado su apoyo en más de una ocasión, que me hubieran transmitido en el poco contacto que tuve con ellas un entramado de buenas vibraciones, y aunque ya fuera por lo vivido y adquirido mi carácter, siempre me reservara un mínimo de distancia y acontecer con el que poder flanquear cualquier mala astucia que me quisieran otorgar por verme humilde, vulnerable, que lo era en parte, o ingenuo en apariencias. Por lo que hacía la pintura en una abstracción lanzada a los vacíos superficiales de la tela en blancos quebradizos, el dibujo no se me daba mal, pero tal vez ya estuviese formando algo más que una simple o compuesta concepción dentro de mi cabeza, repleta de asperezas y de armónicas virtudes, las cuales tenía que extraer. Que más bien dicho, la abstracción, como si de una mina repleta de grutas cavernosas y profundidades abismales por donde se perdían o acumulaban las informaciones a destiempo a la hora de escribir. Gran memoria, gran oficio, la concentración, la dispersión, la aleatoria al tiempo, pero, como todo lo demás, no demasiado apto para una pronta y necesaria supervivencia y convicción, y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo con ello, aunque no les pido que me entiendan o comprendan, en absoluto, ni tan solo que descifren una palabra entre tantas dispersiones espontáneas, entrelazadas y aparentes. Nada de eso. Tal vez lo mío estuviera entre los libros, en ese desorden organizado y narrativo, y el sinfín de mis lecturas, en una dedicación plena, pero conociéndome, me fuera a la larga e imposible, e improbable tal vez, e inútil en cierto modo, ya que, aislado, solo, lo único que podría hacer fuera escribir sobre estos, o de lo que a mí me pareciese o concerniese. No crean, pero entonces me faltaría lo propio de la vida, esa esencia para expresarme y para sentir, pues me faltaría alguien con quien compartir o diferenciar las opiniones. Si no, todo lo aprendido, lo asimilado, lo sentido o percibido en el antes y el después, en y a través de estos, de los libros, nos fuera con un tiempo extremo, aislado en soledad, cambiante y recíproca, donde todos los conceptos se perdieran con el tiempo, aun habiendo intercambiado y escuchado a dichos autores a través de nuestra propia voz, a no ser que se volvieran a releer una y otra vez hasta el fin de nuestros días, hablando con uno mismo, con las paredes, la resonancia y reverberación de las paredes, cosa de la que uno ya es consciente, y más que hablar, divagar, exponer, abstraer, disponer, conjeturas y reflexiones, inquietudes, soliloquios y abismos de terquedad y obstinación, y de ficciones cuantas donde perderse para volverse a reencontrar. Por otro lado, tal pudiera ser entrenador físico, puesto que a mí el deporte solo me atrajera, como medio donde focalizar las energías o estrategias, y donde captar y percibir la belleza y exposición de este mismo y de su entorno natural, y que no me atrajeran demasiado en su concepto competitivo, pero sí en su ejercicio y significado, donde tal vez me faltara el acto de ejercerlos, pero que nunca, ni estando libre, me hubiera dado por ahí, en una plena dedicación,
solo adoptándolo como medio de estímulo físico y espiritual, de escapismo, de evasión, o díganlo psicológico o anímico, con el que poder adoptar y establecerme en equilibrio entre cuerpo y mente, mente y cuerpo, o al menos en eso estaba intentando focalizar dicho ejercicio. Todo aquello que se me diera bastante bien, que tal vez, dadas mis cualidades y aptitudes atléticas y ciertos conocimientos del organismo, pudiera dar aplomo a una disciplina para afrontar ciertos aspectos de nuestra vida y una mejor calidad de esta. Pero, qué tonterías digo. Confundiríamos dicha palabra con el orgullo, la vanidad, sin querer llegar por ello al narcisismo, o con la metáfora de una barra inflexible y quebradiza, o a la locura, quizá. Como me gusta esa palabra, este espejismo de incerteza o de incertidumbre, o estupidez sin más. Músico tal vez, eso ya fuera agua pasada. Sabía que nunca podría lograr físicamente todo cuanto me rondaba por la mente y los latidos que de joven o de niño tendría que haber emprendido, aunque la música, siempre de algún modo u otro, siempre había viajado conmigo, a través de mí, y a lo largo y ancho de nuestras admisibles y tremendas percepciones. Yo solo llegaría a ser compositor de oídas enfrente de un sintetizador y basculador de sonidos enfrente de un teclado, o incluso si me lo proponía afinador de pianos, y de una pantalla de ordenador, y recreando lo percibido en las energías y otras causas menos efusivas, marcadas por la naturaleza, y otras sensaciones o emociones propias con la euforia, la tristeza o la armonía, cadencia a cadencia, secuencia a secuencia, en la evocación o en la invocación de algún estado o trance anímico, de la memoria o existir, a la intimidad de aquellas cuatro paredes donde de tanto en tanto mi tendencia en la penumbra creativa y de investigación entre la técnica, tecnología y experimentación encontrara el tránsito por el cual transcurrir, de una no analogía y sintética armonización rítmica y solfeica que estas piezas adquirían, dando cuerpo y medida, contenido en pos de un sentimiento o de algún que otro motivo por el cual la expresión se desprendiera en el ambiente. Nada que ver con el chumba chumba de las discotecas. Para mí eran poiesis creativas, poesías dadas a la instrumentalización acústica y pictórica, ya que escribía con la música, dibujaba con ella, igualmente que cuando escribía con palabras mis reseñas y mis artículos. También componía y dibujaba evocando y recreando ausencias, vivencias, recuerdos, experiencias, sentimientos, causas y motivos, transformando los silencios en palabras y contextos, pero que ni tan solo yo quisiera que pasaran de ser solo una aptitud creativa producida y requerida en casa, nada de conciertos, nada de grandes eventos por los que la gente se desvive, tal vez, y modestia aparte, o vanidad insuficiente. Sí que se me pasara por la cabeza la idea de presentarme en una u otra discografía, plantarme ahí enfrente de sus narices y soltarles, miren, he hecho esto, que les parecería promoverlo, pero sería seguramente ridículo, absurdo, improbable que lo hiciera de todos modos, ya que no me dieran el resultado esperado, ya que nadie, seguramente, pudiera realmente apreciar debidamente aquello que hubiera sido un complemento más en tu vida, con el cual gratificar, complementar, evadir y pronunciar aquellos rasgos de una personalidad causante y ausente, soñadora y tragicómica, tremendista, inteligente, ingenua, incauta, noble e ignorante, en muchos otros de los aspectos a medir o a pronunciar. Para mí el hecho de componer y el no poder interpretar ya me fuera un castigo. Y dada la frustración, aunque ya esto estuviese asimilado y fuera solo una armonización o experimentación de andar por casa. Años más tarde, trabajaría en una biblioteca, e hinqué los codos como nunca antes hubiera hecho, desprendido todo de lo que me aferraba a esa tierra física e inminente de mi entorno, de la cual muchos de los aspectos de mi alrededor me quisiera alejar o desprender. También trabajé como un colaborador de instituto, con sus sueldos, sus horarios, sus gastos, sus necesidades, que cada día se verían más condicionadas por la edad, aun no desprenderse totalmente de ellas, puesto que las necesitaba y recurría a ellas como otro vicio cualquiera, al que aferrarse ante tal contradictoria existencia, en la cual uno no era ni lo pretendiera ser, un humilde servidor del pueblo, sino a más no poder, un ciudadano más e intermediario que se valiera. Y no se confundan, no, ya que cada cual aportara sus granitos o sus montañas de arena, para hacer de aquellos castillos de arena en los que nos postramos o asentamos todos, unos con más o con menos peso, en el doble sentido de la expresión,
no se devinieran abajo en fatalidades dignas al caos o a la temeridad acontecida de la propia naturaleza o torpeza utópica y paradigmática de una economía de consumo, en la que, con sus más y con sus menos, ésta se nos deviniera más o menos acertada o próspera, ignorante o satisfecha, vulnerable y costosa de sostener o mantener, en la que uno se pueda sentir más o menos correspondido, privilegiado o satisfecho por vivir en ella. Hay ciertos momentos en que uno lo echaría todo a perder, con conocimientos de causa o sin ellos, pero en la que también nos podamos sentir chantajeados o coaccionados de algún modo, y por ciertos sectores de la sociedad, en ciertos grados de beligerancia abusiva y grado de ilegalidad, por sus propias leyes ya dictadas y por aquellos que pretenden decirnos cómo debemos actuar en ella. Paradójico, ¿no creen? Si los que mueven los hilos nos ven como amenazas, moviéndonos como podemos en tierra sin profundidad, ni pretenderla. Que no me vieran diciendo que yo no cumplía las normas o con lo impuesto, cuando en un amplio sentido y aspecto de mis posibilidades lo estuviera haciendo, como actor e intermediario en una inmediata sociedad, en causas que no dependieran de mí, y en otras que me las hubieran negado, por no citar a los precios abusivos, falta de ingresos, cierre de empresas y negocios, una formación cara y costosa de mantener, y cuando ustedes no han cumplido ni con la mitad de las expectativas o exigencias requeridas por sus propios requerimientos establecidos e infundados para y por de la necedad de un pueblo, principios fundamentales, necesidades. Y perdonen mis palabras para aquellos que no las entendieran, o no las puedan comprender por no ir dirigidas a ellos, ya que ya tienen estos bastante con su supervivencia existencial. Pero estoy cabreado, ofuscado, remoto y resentido, señores y señoras, si es que estas son las palabras a terciar. Y ya parezco un diputado en plenos de Congreso, donde las falacias, las negligencias verbales y las calumnias o difamaciones se venden a granel entre los diferentes representantes de una población. Dejémoslo ahí, mejor será. No llamemos al mal tiempo, que ya bastante complicada es la vida, sin necesidad de complicárnosla, o en la viceversa. Pero lo que yo hago algo debería valer, eso es lo que me digo cada día, pero sin respuesta, ponerle un precio tal vez, con el cual poder como mínimo pagarme el vicio, o ya puestos pagarme las facturas del alquiler o la hipoteca, por el que nos quieran hacer fregar platos por insolventes, los platos de los festines que se pegan, los mismos que acuden a tus frases sin permiso en intenciones posicionales o condicionales dignas de hurto, y no por incapacitados sociales, ahora que no hay dinero en nuestros bolsillos, y podamos caerles vulnerables o accesibles, que ni uno ni otro sentido anímico esto se diera, y no queriendo ser ni político, un tanto anarca, ni energúmeno o parásito social que pudiera ser, y en estos temas no voy a continuar, ya fuera por amor a la vida o por censura, a la cual me libre. El caso es que todo el mundo podría escribir libros, todos podemos componer letras, crear motivos y significados, desarrollarnos si nos es preciso, lo proponemos física e intelectualmente, componer, expresarse, transmitir, está claro. ¿No es eso, soñadores y soñadoras? Pero déjenme que lo dude. Pónganse a ello, si no, en vez de criticar y criticar. Verán que no es tan fácil como parece en un principio, sin empeño, sin constancia ni dedicación, sin un mero esfuerzo o reflejo, ni pizca de sufrimiento o sacrificio, con algún que otro rompecabezas en el cual nos debamos debatir, estirar la cabellera, hasta que nuestros ojos se nos salgan de las órbitas, como en las ilustraciones cómicas de algún poeta gráfico y satírico, o en el que nuestros puntos de soledad pudieran desprenderse y llegar a tales extremos de desquicio que tuviéramos que rastrear y resetear nuestras conciencias. Estirarnos de los cabellos y respirar profundamente, envolvernos en silencios y esperar a que todo volviera a su debida normalidad física y emocional, la calma después de una tormenta existencial, entre otras nociones y aptitudes innatas o adquiridas por el camino, por maestros buscando o surgidos o por nuestra propia voluntad. Pero aun sabiendo con qué fin y con qué modo lo hacemos o dejáramos de hacer, lo innato, lo casual, lo requerido y lo reflejo, lo surgido, está en nosotros desde el momento en que nacemos y desde el fin de nuestros días, aun la polivalencia escrita en nosotros mismos e inevitable que nos pueda jugar malas pasadas si no somos bien vistos o no sabemos organizar, jugarnos las cartas de una mano y aun así, ya por causas mayores o por la propia ineptitud, nos podamos equivocar y conociendo que no nos pertenece ni toda la verdad ni todas las razones,
ya que mi libertad depende en parte de otras causas, de cumplir los requisitos, aún mayormente de mí mismo, animal domesticado en cautiverio, pero cuando estos son y deban ser correspondidos a lo que yo siento y necesito, como persona y como ente, como intelecto y sentimiento, ya que si necesito cultura la buscaré, si necesito palabras las buscaré, si necesito contactos indagaré, si necesito pasiones las desataré, si necesitara la vida me debiera exponer, pero si necesitara dinero tal vez no estuviera dispuesto a bajarme los pantalones ante la oferta y la demanda ejercida por los que saben que tienen la sartén por el mango. Sencillez, por la sencilla razón, esa es la palabra, la clave. Lo crean o no, para dichos argumentos, no crean, no es fácil ni sencillo encontrar la sencillez. Y resulta paradójico entre tantas sencilleces, no resulte complicado, ¿no creen? Con pequeños rasgos de belleza y de entusiasmo acontecido, se logran las cosas, independientemente de la escala en la que éstas se nos propongan y se nos antojen. O dicho de otro modo, los empeños detalles, los pequeños detalles, ya no son significativos, aun el empeño de otros en demostrar lo contrario. Pero creo que me estoy yendo por las ramas u otros lugares ya pesados y desconocidos, donde la alevosía, la temeridad, el descuido, el juramento, la tirria o el desprecio, el desánimo o el tedio, me puedan hacer caer en diatribas y decir o hacer cosas que realmente no deseo, ni quiera ni siento. Por mi parte, todo lo dicho, dicho está, como relato de ficción, pero de la más tremenda e indulgente realidad. Por otro lado, hay cosas que no tienen cabida o no tendrían que tenerla en ninguno de los aspectos de nuestras vidas. A pesar de todo, ahí están. Historias dentro de historias, elementos dentro de elementos, dentro de estructuras o encajes, o simplemente dispersos o aleatorios, surgidos de los cuales muchos nos gustaría evitar escribir. Siempre hay una parte ajena y de nosotros que no nos gusta, pero que de una manera u otra nos es imposible, inevitable eludir o borrar, ya que forman parte, por ínfima que ésta sea, de nuestro yo presente y de nuestro rol, ubicado en el vacío argumental de nuestras vidas, surgiendo, como ya he dicho antes, en el flujo de una escritura, en que los contrastes son polares y de pura ambigüedad del ser o el personaje. Todos tenemos fantasmas a los que recurrir en cierto modo. Disculpen la discursiva, lo insoportable de uno mismo. Bien cierto, la extensión e insistencia en este tema, no admitida en tercer grado de una narrativa meramente comestible o aceptable, que tal vez fuera este el crimen de mi escritura, una subjetividad airada, y que tuviera que expresarse y desahogarse de tal modo. Que mi aspiración sería o fuere la ilusión concebida y hecha realidad, meramente libertad y conciencia, y que a la paradoja se le añadiera, en el sueño del vivir o mejorar, la de una casa con jardín e intimidad, un perro, un gato, 4 peces de colores, el biótopo al jardín ya mencionado, más la fauna y flora del entorno existencial, 3 o 4 niños, ¿por qué no 5?, que no fuera uno de más, y una amante, amiga y compañera, ante el persistir y el tiempo, para después que esa no fuera mi máxima pretensión, inspirando aspiraciones. Cuando disculpen la osadía e ingenuidad al pretender cuanto uno no pudiera permitírselo, que dichosa paradoja existencial del equilibrio.